En el video pasado los llevé por un recorrido en la isla de Patmos, el lugar donde el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Pero, ¿qué pasó con Juan después de salir del exilio en la isla de Patmos? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo en sus últimos años de vida? ¿Y dónde fue finalmente enterrado? En este video vamos a conocer el lugar donde el apóstol Juan vivió después de la isla de Patmos, qué fue lo que hizo en sus últimos años de vida, y los llevaré a la tumba donde fue enterrado el apóstol Juan. Así que acompáñame. Comencemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. En este video estamos en un lugar increíble. Nos encontramos actualmente en Éfeso, aquí en Turquía. Justamente estamos en el lugar donde está enterrado el autor de mi evangelio favorito, el apóstol Juan, el cual es conocido como el apóstol más amado por Cristo. En este video, amigos, vamos a estar conociendo el lugar donde está su tumba, la Basílica de San Juan, que como pueden ver está completamente en ruinas, y les voy a estar contando más acerca de esta basílica, de por qué está aquí enterrado y de su historia. Así que comencemos con este video. Nos encontramos, amigos, justamente en la Basílica de San Juan, llamada así por el apóstol Juan, el discípulo a quien Cristo más amó. Esa es la estructura más completa de lo que viene siendo la basílica, ¿verdad? Porque todo lo demás está en ruinas. Pero por allá tenemos lo que viene siendo la tumba de Juan, pero todavía no se los voy a enseñar ahorita. Tranquilos, paciencia, amigos. Les voy a mostrar un poco de la basílica y luego ya veremos la tumba. Les voy a contar ¿quién fue el apóstol Juan? El apóstol Juan nació en Galilea y era hijo de Zebedeo y de Salomé, y tenía un hermano llamado Santiago, el cual también fue reclutado por Cristo. Algo interesante es que de hecho el apóstol Juan fue de los primeros discípulos que fue reclutado por Cristo. El apóstol Juan estaba en el mar de Galilea pescando cuando Cristo lo reclutó. La palabra de Dios dice que estaba junto con su papá Zebedeo y junto con su hermano Santiago. La palabra de Dios nos dice que tanto Santiago, el hermano de Juan, como Juan dejaron la barca y a su padre por seguir a Cristo. Y también algo interesante es que en ese mismo mar, en el mar de Galilea, y en ese mismo tiempo estaba también el apóstol Pedro y su hermano Andrés pescando, los cuales también fueron reclutados al mismo tiempo por nuestro Mesías Yeshua. Juan fue uno de los discípulos más importantes para Cristo y más cercanos. De hecho, Juan era uno de los discípulos parte del círculo cercano de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Cristo, cuando tuvo la transfiguración, se llevó a 3 discípulos, los cuales eran Pedro, Santiago y Juan. También después de la Santa Cena, cuando fue a orar al Getsemaní, también Cristo se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Eran siempre estos discípulos los cuales estaban en los momentos más importantes y vulnerables para Cristo. Y no solo eso, sino que también el apóstol Juan fue el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz mientras Cristo estaba siendo crucificado. Por lo tanto, él es el único que puede narrar a detalle cómo fue la crucifixión de nuestro Mesías. Y aparte, amigos, él fue el discípulo indicado para que se le revelara todo lo del libro de Apocalipsis, todas estas profecías del fin del mundo. ¿Qué pasó con el apóstol Juan después de la crucifixión de Cristo? Mientras muchos de los discípulos fueron perseguidos y ejecutados, el apóstol Juan tomó un camino distinto. Yeshua mismo, desde la cruz, le confió a su madre Miriam, y la tradición dice que el apóstol Juan la cuidó durante años. Con el tiempo, Juan terminó estableciéndose aquí en Éfeso, en la región de Turquía, antes conocida como Asia Menor, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Desde aquí, Juan se convirtió en una figura clave para las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias son conocidas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las mismas que más adelante Juan mencionaría en el libro de Apocalipsis. Hace poco subí un video dando un recorrido a todas estas 7 iglesias del Apocalipsis. Te lo dejo aquí arriba o también al final de este video para que puedas disfrutar de ese video y conocer más acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y el mensaje que Yeshua le dejó a estas iglesias.
Amigos, aquí vamos entrando y hay muchos lugares a los cuales puedes ir. Vamos a ir por este lado. Si alcanzan a ver todas las ruinas, también hay mucha gente por aquel lado. Así que vamos a subir por este lado. Estamos literalmente presenciando, amigos, lo que viene siendo una pila de bautismo de aquel tiempo, como allá nos muestra en aquella imagen que les mostré. Nos dice sitio de bautismo. Entonces toda esta área era área de bautismo y es súper interesante porque aquí tenemos una pila, o sea, literalmente hay escalones y aún queda un poco de agua. No sé si alcanzan a ver, pero se ve un poco de agua. Durante años, Juan estuvo enseñando, exhortando y fortaleciendo a los primeros cristianos de estas iglesias. Pero seguir a Cristo tenía un precio. Durante la persecución del emperador romano Domiciano, Juan fue arrestado. La tradición cristiana nos dice que intentaron matarlo, que fue sometido a tormentos e incluso arrojado a aceite hirviendo. Pero Juan no murió, y al no poder silenciarlo, el Imperio Romano tomó otra decisión. Juan fue enviado al exilio a la isla de Patmos, y fue ahí, en Patmos, donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Años después, cuando la persecución terminó y el emperador murió, Juan fue liberado del exilio y regresó aquí a Éfeso, el lugar donde Juan escribiría su evangelio y también sus cartas conocidas como Primera, Segunda y Tercera de Juan. Estos textos fueron escritos ya cuando Juan era anciano, con profunda reflexión, autoridad espiritual y un mensaje claro sobre la verdad, el amor y Cristo. Finalmente, Juan murió de manera natural, algo único entre los apóstoles, y fue enterrado aquí en Éfeso. Amigos, le tuve que pedir ayuda a un muchacho que trabaja aquí porque no encontraba la tumba de Juan el Apóstol y adivinen qué es lo que acabo de encontrar. Así como lo escuchan, la tumba de Juan el Apóstol está justamente frente a mí. Así que a la cuenta de 3 se las voy a mostrar. 1, 2 y 3. El apóstol Juan vivió sus últimos años aquí en Éfeso y fue en esta colina conocida como Ayusuluk donde Juan enseñó, guió a la iglesia y finalmente murió. En el mundo antiguo era común que los grandes maestros espirituales, como Juan, fueran enterrados en el mismo lugar donde vivían o enseñaban. Por esa razón, cuando Juan murió, fue enterrado aquí mismo, en esta colina. Justamente ahí dice San Juan in Mesari, la tumba de San Juan. Aquí podemos ver, amigos, justamente está la placa de que aquí se encuentra la tumba del apóstol Juan. El cuerpo, amigos, del apóstol Juan. Impresionante. Podemos ver cómo aquí en la tumba, amigos, está todo este cuadro, tiene 4 pilares y justamente la placa aquí que dice que aquí está el cuerpo de Juan el apóstol y pues está todo lleno de que viene siendo también pilares, ¿verdad? Alrededor, y tenemos aquí pues unas gradas que podrían parecer como cuando se sienta el concilio, lo cual es interesante. Y hay un hueco, amigos, justamente aquí, miren, como que se puede acceder abajo y aquí encontré una entrada. Así que, ¿qué les parece si entramos para acá abajo? Así que bueno, aquí estamos justamente en la parte trasera de estas gradas. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Tengan cuidado porque se va a poner un poquito oscuro. Aquí pueden ver que ya estamos dentro de este pasadizo secreto, por así decirlo. Bueno, que no es tan secreto, amigos, la verdad, pero aquí estamos justamente abajo de lo que vendría siendo las gradas, ¿verdad? Por uno de estos es por donde vimos ahorita. Ahí está la tumba de Juan. Y pues seguimos para acá. Aquí vemos cómo ya se destruyó este techito, pero que justamente termina por acá. No puedo parar de pensar, amigos, sobre las personas que solían caminar por aquí. Tantas personas que recorrieron estos pasillos interesantes. Esta basílica, amigos, fue construida en el siglo IV por el emperador bizantino Justiniano I, creo que así se pronunciaba su nombre. Y justamente se construyó esta basílica sobre la tumba de Juan el Apóstol. Como pueden ver, aquí tenemos el área de la tumba y muchos cuartos alrededor que justamente se construyeron por la tumba, ¿verdad? No crean que estaba la basílica y luego enterraron a Juan, no, sino que estaba ya la tumba de Juan y luego construyeron la basílica justamente por eso. De hecho, esta iglesia, amigos, era una de las iglesias más impresionantes del mundo cristiano en su tiempo y servía como lugar de peregrinación para todos los que deseaban honrar la memoria del apóstol más amado por Cristo. Juan fue uno de los 12 apóstoles, amigos, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo. Antes de que el apóstol Juan siguiera a Cristo, él fue pescador.
y fue justamente llamado por Cristo al inicio de su ministerio. Esto significa que cuando Cristo recién, amigos, estaba empezando su ministerio, justamente Juan fue uno de los primeros. Oh, a ver. Hasta allá atrás. Oh, wow. A ver si las alcanzas a Miren, enfocar. amigos, esta es como una capilla de aquel tiempo y hay muchas pinturas antiguas, miren, de ellos mismos, que obviamente pintaban, lo cual es súper interesante. Algo que solían hacer, amigos, era justamente pintar en lo que viene siendo las paredes de las iglesias, y esto lo hemos visto mucho en la historia de la iglesia cristiana del primer siglo. Vamos a ver qué es lo que hay acá. Acá hay una plaquita que nos dice tesorería, treasury. Tal vez sí, súper interesante porque literalmente se ve como una bodega. Vean nada más esto. Y tenían tipo repisas para poner ciertas cosas. Es impresionante este lugar. Juan el Apóstol fue el discípulo más amado por Cristo y de hecho fue uno de los discípulos que estuvo presente en casi todos los sucesos importantes de Cristo. Esto es como por ejemplo la transfiguración de Cristo. Como muchos sabemos, estuvo también en la Santa Cena de Cristo y también fue el único discípulo, amigos, que estuvo a los pies de la cruz de Cristo. Así como lo escuchan, Juan fue el único discípulo que acompañó a Cristo hasta la cruz. Y de hecho fue el que recibió a María y cuidó de ella después de la crucifixión de Cristo. Esto lo podemos ver en los evangelios cuando Cristo le dice a Juan, esta es tu madre, y a María le dice, este es tu hijo. Y justamente después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, Juan predicó el evangelio en diferentes regiones, pero finalmente se estableció en Éfeso, justamente aquí donde nos encontramos. Aquí fue donde él lideró la iglesia durante muchísimos años. Según los escritos de padres de la iglesia como Ireneo o Polícrates de Éfeso, Juan murió aquí a una edad avanzada y fue enterrado en este mismo lugar. Pero lo más impresionante es que Juan el Apóstol no murió martirizado, a diferencia de los demás apóstoles. Hay una tradición que dice que el apóstol Juan fue llevado a Roma, donde fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, pero salió milagrosamente ileso. Y justamente después de esto, amigos, después de este suceso en Roma, fue desterrado a la isla de Patmos, que es justamente donde escribió el libro de Apocalipsis. Y algo interesante es que justamente la isla de Patmos se encuentra rumbo para allá, así que está muy cerca de aquí de esta región. De hecho, Éfeso muy cerca está aquí la playa, y en esa área de la playa está la isla de Patmos. Durante los primeros siglos del cristianismo, los creyentes venían aquí para recordar las enseñanzas de Juan y honrar su testimonio, pero en esos tiempos había una tumba sencilla. Después se hizo un pequeño memorial cristiano, pero siglos más tarde, en el siglo VI, el emperador bizantino Justiniano I mandó construir la conocida Basílica de San Juan, la cual era una iglesia monumental, con 6 grandes cúpulas, construida exactamente sobre el lugar donde descansaba el cuerpo del apóstol Juan. Un altar principal fue colocado justo encima de su tumba, como una forma de mostrar que la fe de la iglesia estaba edificada sobre el testimonio de los apóstoles. Durante siglos, esta fue una de las iglesias más importantes del mundo cristiano. Pero con el paso del tiempo, los terremotos, las invasiones y el abandono de Éfeso provocaron su deterioro. El puerto de la ciudad se secó, Éfeso perdió importancia y la basílica quedó abandonada. Sus piedras fueron reutilizadas, sus cúpulas colapsaron y poco a poco este lugar quedó en ruinas. Pero incluso hoy, en medio de estas ruinas, este lugar sigue siendo visitado, ya que aquí vivió, enseñó y fue enterrado el apóstol Juan. Aquel mismo apóstol que caminó con Yeshua, el mismo que escribió el Evangelio, las cartas y el libro de Apocalipsis. Todo comenzó aquí. Amigos, hace un calor que no se imaginan, pero solamente quería compartirles lo bonito que siento al ver a tantas personas venir acá, a tantas personas cristianas, amigos, de verdad, ver cómo todo lo que sufrieron los apóstoles en compartir el evangelio, incluso muchos cristianos de aquel tiempo que se escondían, ¿verdad?, para que no los mataran. Hoy podemos ver cómo libremente pueden venir camiones llenos de gente, de grupos, que es lo que da más turismo, justamente lo cristiano, ¿verdad? A eso vienen muchas personas. Y es muy bonito, de verdad. Que valió la pena el sacrificio de Cristo. Y es el más famoso de todos los influencers. Así es. Y es el más famoso. Es el más famoso de todos. Y aparte, valió la pena su sacrificio. O sea,
que no está en vano y que el trabajo de todos los apóstoles también. Sí. Aquí están hechos. Sí, podemos ver todo. Sí, simplemente el hecho de pensar si los apóstoles siguieran vivos y ver a todo lo que ha llegado el cristianismo, todo lo que ha llegado, esas cartas que escribieron, esos evangelios, es impresionante. Y yo digo que pues sí se han de dar cuenta, ¿no? Vamos Claro, pues a la playa. Cristo les ha de contar. Y así termina la historia del apóstol Juan aquí en Éfeso. Juan fue uno de los apóstoles más fieles al Mesías. Estuvo con él en sus momentos más vulnerables, en su transfiguración, en la última cena, en el jardín de Getsemaní y al pie de la cruz. Desde muy joven Juan dejó a su padre, dejó su vida y todo lo que conocía para seguir a Yeshua y nunca se apartó de él. Incluso años después, siendo ya anciano, Juan seguía siendo fiel al Mesías y aún recibiendo la revelación del Apocalipsis. La vida de Juan nos recuerda que seguir al Mesías no es solo un momento, es una decisión para toda la vida, una fe que permanece, que resiste el tiempo, el dolor y el silencio. Si te gusta conocer la historia y los lugares bíblicos en la vida real, suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Y mientras esperas para el siguiente video, te recomiendo que veas el video donde te llevo a la isla de Patmos o a muchos otros sitios bíblicos en el mundo. Gracias por acompañarme, yo soy Berlín y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.